Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar hoy es ¿qué es el espíritu? Hace unos días, les pido excusas por el ruido que hay, y es que están cortando el prado, el césped, aquí unos vecinos, pero pues esa es la vida real, es decir, tenemos que enfrentarnos a las situaciones o a la vida independientemente de lo que esté pasando afuera, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera. Hay veces que las fuerzas exteriores son tan poderosas pues que no nos dejan actuar, pero muchas veces esas fuerzas, aunque sean grandes, pues tenemos que enfrentarlas y vivir, ¿no? Seguir nuestra vida, seguir nuestra cotidianidad de la mejor manera, enfrentándonos a lo que esté pasando a nuestro alrededor. Entonces hoy estamos haciendo este en vivo con una situación real que está pasando afuera, que incomoda, pero pues no lo vamos a suspender por eso. La semana pasada hice un en vivo con un invitado, con Jaiber Pérez, y hablábamos de lo que viene. Ese era el título del en vivo, lo que viene. Lo que viene, y nos referíamos a todos estos retos a nivel de sociedad que estamos enfrentando y cómo nos estamos enfrentando a ellos. Entonces hablábamos de lo que está pasando a nivel familiar con este confinamiento, lo que está pasando y lo que va a pasar a nivel económico, toda esta situación de convivencia que se está alterando por todas estas amenazas externas que estamos viviendo, y veíamos cómo el propósito de todo esto pues es como un propósito espiritual, digamos, un poco oscuro, y es el de dividirnos como personas, dividirnos como sociedades, y cómo hacer para enfrentarnos a este gran reto que nos está poniendo hoy pues la vida, ¿no? Es evidente que la vida ha cambiado radicalmente en el último año, aunque la vida siempre ha cambiado, es decir, hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años, hace 5 años, la vida era diferente a lo que es hoy, pero hemos evidenciado mucho esos cambios en los últimos meses, y es que nos hemos tenido que adecuar a nuevas formas de vida, a nuevas formas de vivir, a nuevas formas de enfrentarnos a la vida. Muchos trabajos se han perdido, muchos negocios se han quebrado, muchas muertes han habido, y pues enfrentarnos a esta situación nueva de vida. Hablábamos con Jaiber, que se acaba de unir a este en vivo. Hola Jaiber. Decíamos, tiene que ser con el desarrollo del espíritu, con una vida espiritual, que esa es la mejor herramienta que tenemos o a la que podemos acceder pues para enfrentarnos no solo a estas, sino a las situaciones que generalmente tenemos en la vida. Y al final de nuestro en vivo, el que hicimos, nos hicieron varias preguntas acerca de qué es eso del espíritu, qué es eso del desarrollo espiritual, cómo despertar el espíritu, cómo mantenerlo fortalecido. Y pues nos referimos muy someramente a eso, y prometimos que íbamos a hacer otro en vivo, dándole doble clic a todos esos comentarios que tuvimos en el en vivo pasado. Pero yo hoy me quería referir específicamente a, para mí, qué es el espíritu y cómo se puede despertar y qué hacer para mantenerlo fortalecido. El espíritu para mí es la fuente de energía natural del ser. Es decir, de ahí proviene la energía que debe manejar al ser y manejar todos sus aspectos. Debe, digamos, mandar energía para que la mente esté equilibrada, no esté obsesiva, no se vaya hacia el futuro y se llene de miedo, no se mantenga en el pasado dándole vueltas a dolores del pasado o a situaciones traumáticas o a resentimientos. El espíritu es la fuente de energía que debe dar energía a la parte emocional para que las emociones estén lo más equilibradas posibles.
el espíritu es la fuente de energía que debe impactar la parte física. Cuando el espíritu está despierto y fortalecido, nos vemos muy beneficiados a nivel físico. Cuando no, cuando pasa lo contrario, cuando el espíritu está debilitado, surge entonces una gran cantidad de dolencias y de enfermedades a nivel físico. Porque cuando el espíritu, que es la fuente natural de energía del ser, no está ni despierto ni fortalecido, entonces ese rol que tiene el espíritu por naturaleza, lo toma casi siempre la mente o los deseos, que los deseos son la fuente de los instintos. Entonces cuando nuestros deseos casi siempre son o sexuales, o por la materia, por el dinero, o ese deseo de ser alguien más en la sociedad, de poder, de prestigio, de fama, cuando esos deseos empiezan a darle energía al ser, o cuando la mente es la que le da energía al ser, con ilusiones, con pensamientos, con todas esas volteretas que nos da la mente, y que nos ponen hoy a pensar una cosa y dentro de 10 minutos otra, y mañana otra, y esta tarde otra, y en 2 días otra. Toda esa mente y esos deseos, si el espíritu no está como debe estar, ejerciendo su trabajo original, pues ellos son los encargados de darnos energía. Pero como esa no es la fuente natural de energía, cuando la energía para nosotros, para nuestro vivir, viene de los deseos o viene de la mente, pues recibimos energía, pero también esas fuentes de energía nos la quitan toda. Es decir, cuando la energía, por ejemplo, un ejemplo muy claro es la parte sexual, pues el sexo da energía, ¿no? Da vitalidad, pero el sexo no es una fuente que solamente de energía, porque después de las relaciones sexuales hay un bajón energético también. Entonces ese es un ejemplo pues sencillo de cómo un deseo nos da energía pero también nos la quita. Entonces nosotros necesitamos cambiar esas fuentes que no son las fuentes naturales de energía para enfocarnos en la que sí es, que es el espíritu. El espíritu es la fuente natural del ser humano de energía vital, de la energía de vida. Cuando el espíritu está adormecido, en mi caso, yo en mi trabajo espiritual en estos 20 años, pues lo primero que aprendí fue a reconocer que mi espíritu era un espíritu debilitado. Y por eso, constantemente, sin darme cuenta, en una forma inconsciente, buscaba como fuentes de energía otras para tener la energía vital, para tener la energía para moverme, para vivir, para accionar, para pensar. Y cómo estuve pues buscando o en parejas o inclusive en el alcohol, en drogas, en dinero, en poder, en fama, pues recibir energía y mantener esa energía. Es más, hasta en la alimentación, en el consumo excesivo de productos que tengan cafeína, buscando energía afuera. Y como decía antes, pues me tuve que como cambiar, y esto fue ayudado con otras personas, a buscar esa energía a nivel interior. Entonces, ¿cuál es el proceso? Primero, reconocer que todo lo que ha opacado esa energía, es toda la basura que tiene el ser humano, que casi todos tenemos, y que nos opaca esa fuente de energía vital. ¿Cuáles son las basuras, digamos, más comunes que nos tapan esa fuente de energía que es el espíritu? Una es el miedo. El miedo es una basura muy grande que tenemos todos los seres humanos y que nos opaca esa fuente de energía. Otra son los resentimientos. Los resentimientos tienen el poder de tapar la fuente de energía que es el espíritu, y el resentimiento se apodera del ser y empieza entonces a ser la fuente de energía, como sea que la mande, pero el resentimiento empieza a opacar al espíritu y a darle energía al ser. La inquietud o la duda
también es una fuente de taponamiento del espíritu. La duda en exceso nos genera mucha inquietud, mucha locura, y el saber si saber o no saber decidir qué hacer, si actuar de esta o esta forma, si tomar esta u otra decisión, eso cuando está en extremo, la duda en extremo se convierte como en locura y tiene el poder de opacarnos a nivel espiritual. Otra fuente otra basura que nos tapa la energía y no nos permite tener esa energía vital son las dependencias emocionales malsanas. Cuando dependemos malsanamente o de personas o de situaciones o de cosas, pues esa dependencia malsana nos opaca a nivel espiritual y nos tapona esa fuente de energía vital que proviene del espíritu. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Pues lo primero es identificar esos taponamientos energéticos que tenemos a nivel espiritual, que como les nombré algunos, son los miedos, la duda, los resentimientos, las dependencias malsanas. También el juicio, el juzgar, el señalar, es una basura que tapona nuestro espíritu y lo limita para que sea la fuente de energía vital. Entonces, primero, el primer paso es darnos cuenta y reconocer cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras inquietudes y nuestras dudas que siempre están constantemente atacándonos, por qué estamos resentidos, de qué situaciones tenemos resentimientos, con quién estamos resentidos, cómo nos han afectado esos resentimientos a nosotros, ver de qué dependemos malsanamente. La dependencia, pues yo le pongo el adjetivo malsano, porque la interdependencia entre los seres humanos es necesaria. Nosotros necesitamos unirnos a otros para lograr cosas que por sí mismos pues no podríamos hacer. Pero cuando eso se pasa de la raya y empezamos a depender malsanamente, emocionalmente, de situaciones o de personas, pues nos hace mucho daño y nos tapona el espíritu, que es la fuente pues, de energía de luz en el ser. Entonces, después de darnos cuenta y de tener claridad sobre cuáles son nuestros miedos, cuáles nuestros resentimientos, por qué hemos estado afectados por esos resentimientos, cómo el juicio nos ha afectado y nos ha impedido o limitado la manera de vernos a nosotros mismos y de trabajar en nosotros mismos, pues necesitamos entonces gestionar eso, necesitamos limpiar esa basura. ¿Cómo limpiamos la basura? Entonces hay un trabajo para hacer con respecto al miedo. Cómo nos liberamos del miedo, cómo nos liberamos de esa duda, cómo nos liberamos del juicio, cómo dejamos de ver hacia afuera. Y para eso pues hay muchas herramientas. Una es que es muy necesario que toda esta información que sale de nosotros y que hemos tenido de nosotros, pues la compartamos con alguien profesional que nos ayude, que nos guíe, que nos escuche sin juicio, que conserve nuestra confidencialidad, que conserve esa información que es muy íntima de nosotros y sea ético en el manejo de esa información. Entonces el compartir, el sacar desde nosotros todas esas cosas que han venido opacando nuestro espíritu es una fuente de despertar espiritual. El reconocerlas, el reconocer todas estas basuras, como yo las llamo, es el primer paso, y el salir, el sacar esas cosas hacia otro es el segundo paso, y es un paso pues es un paso vital, es un paso muy necesario. Otra fuente importantísima de alimento espiritual es el aquietar conscientemente y permanentemente la mente. Nuestra mente, que ha sido pues creada y que nos ha llevado a tener grandes logros a la humanidad, también ha sido la fuente de problemas, porque generalmente esa mente activa lo que nos ha producido es irnos corriendo hacia el futuro con ansiedad y con miedo, o como lo decía ahora, llevarnos al pasado con dolor, a revivir dolores, resentimientos, momentos difíciles, traumáticos.
entonces no está haciendo su papel original, ¿no? Que es pues ayudarnos a progresar, a crecer, a ver la realidad de la vida, sino que se ha excedido en sus funciones. Entonces el trabajo de aquietar la mente es bien importante, y para eso existen pues varios métodos. Uno es la meditación. La meditación nos ayuda a aquietar la mente y a centrar esa mente en el presente, que es la única realidad que tenemos, porque cuando estamos en el futuro, pues el futuro es incierto. Hoy sí que es evidente, el mundo nos está mostrando la incertidumbre que hay en nuestro día a día. Entonces el centrarnos en el presente, que es la única realidad, pues nos da vida, nos detiene esos pensamientos que nos hacen tanto daño y que opacan el espíritu. Entonces una fuente de despertar y de fortalecimiento espiritual es aquietar la mente. Para las personas que utilizan la oración, que tienen creencias religiosas, la oración también es una fuente de despertar y de fortalecimiento espiritual. La comunicación con un ser superior, la comunicación con Dios para los que tienen la creencia en Dios, con los ángeles para los que creen en los ángeles, con las personas que han fallecido para quienes tienen esa creencia. Esa comunicación espiritual, ese contacto espiritual también es una fuente muy importante, muy grande de quietud mental. La meditación, la oración, también para los que practican yoga. El yoga es una fuente mientras la práctica y durante la práctica para aquietar la mente. Yo trato, por ejemplo, de hacer ejercicio. Casi todos los días hago una actividad física distinta, y durante esa actividad física trato de estar en el presente, de disfrutar el momento. Yo corro o monto en bicicleta, y cuando lo estoy haciendo trato siempre de estar conscientemente disfrutando el momento, es decir, yo vivo en las afueras de una ciudad, entonces de ver los árboles, de ver el cielo, el color del cielo, si está lloviznando, de ver la lluvia. Yo salgo a correr con un perrito, entonces a ver el perrito, porque es normal en nuestra condición humana de no disfrutar el momento, sino de estar viviendo una cosa, pero con nuestra mente estar afuera, estar en otra. Y eso me pasa a mí constantemente. Digamos que esto es un trabajo consciente que hay que hacerlo diariamente. Entonces, el hacerse presente en la actividad que esté realizando, el hacerla con conciencia, con presencia, es muy importante para aquietar la mente. Entonces, el correr, pero en ese momento estar enfocado en lo que está pasando alrededor. Y el sentarse a trabajar y en ese momento, pues, enfocarse en el trabajo. Y el sentarse a comer y estar en ese momento comiendo. Yo escuchaba hace muchos años a un líder espiritual con el que trabajé, que decía que utilizaba unas expresiones bien simples pero muy profundas. Y él decía: cuando comas, come. Cuando duermas, duerme. Cuando trabajes, trabaja. Y es que la mente necesitamos que esté enfocada, que esté tranquila, que esté en el presente, que esté en el aquí y en el ahora. Esa es otra fuente de despertar espiritual y de fortalecimiento espiritual. Despertar y fortalecer el espíritu es lo que necesitamos para que nuestra mente se aquiete, para que esto suena pues un poco contradictorio, y es como pues, el aquietar la mente alimenta el espíritu, lo fortalece, lo despierta y lo fortalece, pero es desde la fortaleza espiritual y del despertar espiritual como se aquieta nuestra mente. Y sí, hay una relación simbiótica, es decir, que uno alimenta al otro y el otro alimenta al uno. Entonces, somos una unidad, en una unidad que tiene mente. La mente es la generadora de ideas, de pensamientos, de razonamientos. Tenemos emociones, de ahí salen pues todas nuestras emociones. Tenemos una parte física en donde salen todos nuestros actos y el físico tiene sus funciones determinadas. Y tenemos una parte espiritual. Es del espíritu de donde debe salir, me devuelvo al principio de esta
de este conversatorio, de donde debe salir la energía que alimente a todas esas otras partes de nuestro ser, porque esa es la fuente natural y saludable de energía y de luz en el ser, de la parte espiritual, que necesitamos despertar y fortalecer. Y este es un trabajo que, como en la parte física, para quienes hacen o hacemos ejercicio, pues es muy fácil reconocer que cuando hacemos ejercicio en forma constante, pues nuestro físico está fortalecido, pero si lo dejamos de hacer se va debilitando. En la parte espiritual es exactamente igual. Nosotros necesitamos estar constantemente, diariamente, fortaleciendo el espíritu. En mi caso, a mí me pasa con el espíritu más que con el físico. Es decir, si no estoy constantemente alimentando mi trabajo espiritual, me debilito muy rápido espiritualmente. Entonces es un trabajo constante y permanente para hacerlo en la cotidianidad. Espero que este corto, pues, compartir sobre el espíritu les haya servido de algo, les haya gustado. Para quienes quieren videos de este tipo de temas o los que yo hago los miércoles con los invitados, que son muy, muy interesantes, los invito a que visiten el canal de YouTube Francisco Villegas R. Ahí están todos estos videos, los vamos montando allá, y les agradezco por acompañarme y por inspirarme y motivarme a hacer mi trabajo todos los días. Muchas gracias. Chao.